Buenas tardes, el día de hoy en este video presentaremos el circuito y la elaboración de un dimmer, con el cual vamos a ayudarnos para poder explicar el funcionamiento de un circuito RC. Los integrantes de este grupo son Jaco Rojas Eisen, La Madrid Halva Yastin y Lucas Cajahuamán Anajimen en persona. Comenzamos. En este apartado explicaré los componentes que se usaron para poder elaborar el circuito del dimmer. Explicaré de manera general qué son cada uno de ellos y en qué se utilizan. En la siguiente imagen se muestra el diagrama del dimmer o regulador de corriente alterna. Aquí vemos de manera general dónde se ubican y cómo se conectan cada uno de estos componentes. Ahora procederé a explicarles el funcionamiento de cada uno de ellos. En el diagrama anterior obtenemos la lista de materiales que hemos usado. En este caso tenemos 8 componentes principales, 8 materiales. Tenemos un capacitor cerámico de 1 microfaradio a 400 voltios, un potenciómetro de 500 kiloohms, dos resistencias, una de 100 ohms y una de 10 kiloohms, un triac modelo BT134, un diac DB3, también conector de 2 entradas, una protobard o placa de pruebas y cables de conexión o jammers. Bueno, voy a comenzar a explicar los componentes. Como primer componente tenemos el capacitor. De manera general, el capacitor es un dispositivo electrónico que almacena energía en un campo eléctrico interno. Es un componente considerado pasivo o básico junto con las resistencias y los inductores. Todo capacitor tiene la misma estructura básica. Está compuesta por 2 placas conductoras separadas por un dieléctrico aislante ubicado justo en medio de estas 2 placas. En las placas se almacena la carga de energía cuando fluye una corriente eléctrica. Y el dieléctrico que está en el centro debe ser de un material no conductor, ya sea el plástico o la cerámica. Para el caso de este circuito usamos un capacitor de poliéster con capacidad de hasta 400 voltios, porque usamos corriente alterna directa de primera casa, que es más o menos de 220 a 240 voltios. Este tipo de capacitores son comúnmente usados para atenuar ruido, así como en conexión y desconexión de corriente continua, filtrado de señales de baja tolerancia, sistemas de audio, fuentes de alimentación y entre otras aplicaciones. Como segundo componente tenemos a los potenciómetros. Los potenciómetros son similares a las resistencias, pero la diferencia es que no tienen un valor de resistencia fijo, sino que su resistencia varía. Esto nos permite controlar la intensidad de corriente a lo largo de un circuito si lo conectamos en paralelo, o nos permite controlar la caída de tensión al conectarlo en serie. Los usos más comunes del potenciómetro son los referidos al control de funciones de equipos eléctricos, ya sea como la regulación de volumen en equipos de audios o la regulación de contraste y brillo en el caso de un televisor. Tercer componente son las resistencias. Las resistencias sirven para limitar la corriente que circula por una rama dentro de un circuito eléctrico. Sin embargo, cuando una resistencia se combina con otros elementos, la función del circuito en el que va integrado varía según dónde se encuentra específicamente ubicada esta resistencia. De esta manera encontramos que, por ejemplo, en los VRM de una placa base, que son los controladores de voltaje para los CPUs, las resistencias juegan un papel crucial, ya que se encargan de regular el voltaje con mucha precisión. En el caso de este proyecto usamos las resistencias más como precisión para los componentes. Usamos 2 resistencias, una de 100 ohms y una de 10 kiloohms. Por último, tenemos en esta página los cables de conexión. Estos cables facilitan la conexión de prototipos, sensores y otros dispositivos electrónicos. Son perfectos para usar con microcontroladores como Arduino, Raspberry, entre otros. En este caso, como queríamos probar que primero que funcionara el circuito, usamos este tipo de cables de conexión y también una placa de pruebas. Como quinto componente, y de hecho uno de los más importantes para la elaboración de este circuito para armar el dimmer, tenemos el triac. Un triac o triodo para corriente alterna es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores. La diferencia es que en un tiristor convencional, sabemos que es unidireccional, en cambio un triac es bidireccional. De manera simple podría decirse que el triac es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Funciona como interruptor electrónico y también a pila. Se utilizan triacs de baja potencia en muchas aplicaciones como atenuadores de luz, controles de velocidad para motores eléctricos y en sistemas de control computarizado de muchos elementos caseros. En el caso para este proyecto usamos un triac modelo BT134.
Estos se utilizan en aplicaciones de control y conmutación de corriente alterna con corrientes nominales desde menos de 1 ampere hasta 40 amperes en voltaje eficaz. ¿Cuáles son los atributos? Pues para empezar, la corriente de encendido medio normal es de 4 amperes, el tipo de montaje es montaje de orificio pasante, el encapsulado es SIP, la corriente máxima de disparo de puertas son 70 mA, tensión inversa de pico es 800 voltios, conteo de pines son 3 pines y esas son las características principales. Luego tenemos los DIAC. El DIAC es un dispositivo capaz de conducir la corriente en cualquier dirección. El DIAC es equivalente a, por ejemplo, 2 diodos de 4 capas en paralelo pero opuestos, o 2 diodos usados en continuo. Este componente se utiliza ampliamente para ayudar a la activación uniforme de un DIAC cuando se utilizan en los interruptores de corriente alterna, y como resultado se encuentra a menudo en los reguladores de luz, como los utilizados en la iluminación doméstica. Estos componentes también se utilizan ampliamente en circuitos de arranque en lámparas fluorescentes. Para este proyecto usamos un DB3 que funciona como un DIAC de disparo con una referencia de voltaje fijo. La serie DB3 se puede usar junto con DIACs para circuitos de control de portada simplificada o también como un elemento de inicio en lámparas fluorescentes. Luego tenemos los conectores de 2 pines de tornillos, que es simplemente una terminal de 2 pines de tornillo, que es ideal porque justamente permite juntar fácilmente los cables al circuito. Y por último, la placa de pruebas o protoboard. Es prácticamente una PCB temporal de una forma y tamaño generalizada y es utilizada para pruebas y prototipos temporales de circuito, justamente porque no es fijo y permite probar si estos funcionan o no. Continuando con la explicación, a continuación procederé a detallar más a fondo el funcionamiento general del circuito. En esta ocasión, para el proyecto que tenga unos componentes RC, hemos elegido lo que es un dimmer eléctrico. Un dimmer eléctrico es un instrumento regulador de voltaje y con ello de intensidad luminosa, compuesto por varios componentes electrónicos y entre ellos dos solicitados que son resistencias y un capacitor. La función principalmente de este componente o este aparato es, como ya mencioné, el de regular voltaje y a través de ello también regular la intensidad luminosa de cualquier instrumento que emita luz. Sin embargo, trabaja trabaja en corriente alterna, solo en corriente alterna. Por ello también es utilizado para regular lo que es las revoluciones dentro de un motor y puede servir para regular la fuerza de las aspas dentro de un ventilador, ya para tener más aire o menos aire. Aquí podemos ver lo que es el esquema electrónico del circuito que se hizo mediante el simulador multisim, y a continuación procederé a explicar el funcionamiento del circuito. Básicamente la corriente ingresa de manera directa, de manera por decirlo de frente, del tomacorrientes hacia el protoboard para alimentar el circuito, y la otra se encarga de energizar el foco. Eso es para, en este caso, cómo lo hemos ensamblado ya. Ahora, dentro del circuito, por el terminal 2 del triac se alimenta de corriente, la cual sigue el camino hacia el gate. Aquí conectamos en serie las resistencias de 100 ohmios junto con el DIAC. Este DIAC es un diodo de corriente alterna, no tiene polaridad, y alimentado de manera directa al foco. Para concluir nuestro potenciómetro, el cual está conectado también a una terminal del DIAC, va también en serie en la pata del medio con una resistencia de 10.000 ohmios. Esta resistencia es una resistencia de protección, ya que cuando variamos nuestro potenciómetro hacia un ohmiaje o unos ohmios muy bajos, la corriente quiere decir que pasa de manera la corriente pasa de manera directa. Por ello, podría quizás provocar un cortocircuito y se coloca esta resistencia de 10.000 ohmios para evitar ello.
Bueno, aquí podemos apreciar ya mediante la evidencia del video el proyecto ya en funcionamiento, el cual podemos ver cómo es que la intensidad luminosa del foco varía de acuerdo a cómo vayamos variando la apatía del potenciómetro. Ahora, una recomendación que podemos dar respecto a este trabajo es que no mantengamos a su máxima luminosidad nuestro foco, ya que al estar con la corriente pasando en mucho tiempo, una corriente mayor pasando por mucho tiempo, esta resistencia de protección de disca, a la cual hablé hace un momento, puede llegar al punto de quemarse y explotar y estropear el circuito. Por una mayor precaución y tener un poco más de cautela y protección y no sufrir accidentes, se recomienda no jugar mucho con la intensidad luminosa y mantenerla siempre en una señal estable. Ya, bueno, ahora les voy a hablar acerca de la importancia del condensador en nuestro circuito, ¿no? Bueno, en este caso la importancia en nuestro circuito vendría a ser que pues este funciona como una fuente de voltaje, bueno, como un pequeño generador, ¿no? Debido a su poca capacitancia, que ocasiona que se regule el voltaje en el circuito y solamente llega el voltaje necesario, ¿no? Para que, bueno, no se queme nuestro foco, ¿no? Para que no llegue demasiado voltaje a nuestro foco. Y así también lo podríamos variar con nuestro potenciómetro, ¿no? Para medir la intensidad de la luz que ocasiona nuestro foco. Bueno, ya que, bueno, sin nuestro capacitor probablemente el voltaje que llega al circuito, bueno, sería demasiado, ¿no? Y bueno, en conclusión de este trabajo, bueno, sería que gracias a este circuito que desarrollamos, bueno, pudimos observar la importancia de los condensadores, ¿no? En este caso funciona como un pequeño generador para moderar la tensión eléctrica en nuestro circuito, pero también tiene varias más aplicaciones, ¿no? Como una más puntual, una de las más usadas, creo. Bueno, sería el caso de las cámaras con flash, ¿no? Donde se libera toda la energía almacenada en el capacitor de golpe, lo que, bueno, ocasiona que se libere ese repentino golpe de luz, ¿no? Y bueno, además de eso, también los capacitores pues, nos ayudan a filtrar las señales, ¿no? Para tener una menor caída de tensión y así nuestro circuito sea más estable. Bueno, gracias, eso sería todo.